Bien, continuamos con la clase. En este caso vamos a ver cuáles son esas células yuxtaglomerulares. Recordemos que ya habíamos mencionado que existen células, bueno, según las regiones, que están intraglomerulares y extraglomerulares. Ahora, los que están yuxtaglomerulares son los que están inmediatamente después del glomérulo, según en esta zona. Bien, ahora, extraglomerular y yuxtaglomerular es muy cercano. De hecho, los mencionan en algunos libros como muy sinónimos, ¿no? Como si fueran en la misma zona. Estas células, entonces, estas células pueden llamarse células granulares o de Ruther. Estas se encuentran en el túbulo contorneado distal y en el polo vascular, en esa zona intersticial. Y esas células son productoras o inervadas por fibras amielínicas. Bien, ahora, además de esas células de Reuter, también vamos a encontrar células musculares lisas, lo que les mencionaba, de los propios vasos sanguíneos, que son arteriolas. Y estas van a ser bien sensibles a la presencia de adrenalina o noradrenalina. Entonces, de ahí mismo regulan la circulación renal, incrementando o disminuyendo la presión arterial de las mismas. Entonces, esas células musculares también tienen una función en la arteriola aferente, no en la eferente, en la aferente. En la eferente en menor medida. De hecho, no tiene ninguna relación que se haya en la eferente. La mayor parte se describen en la aferente. Estas células también tienen una morfología grande, epitelioide con núcleos esféricos, entonces son células muy importantes que tienen renina en sus gránulos, por eso se llaman granulares. Y también son receptores barométricos de la presión de la misma sangre, la presión del medio ambiente y también de la medición de calcio, de sodio intracelular. Entonces continuamos. La zona que está periférica al glomérulo, donde precisamente vamos a encontrar túbulos contorneados, tanto proximales como distales, corresponde a un área muy importante. Y recuerden, primero salía la sangre en esta zona del polo vascular. Posteriormente es filtrada la sangre y se forma la orina. Inmediatamente después de ese paso, pasa al túbulo contorneado proximal, pasa la asa de Henle gruesa, delgada, gruesa, descendente, delgada, descendente, asa de Henle delgada, ascendente, asa de Henle gruesa, ascendente y por último, túbulo contorneado distal. Esa parte del túbulo contorneado distal que es propia de ese glomérulo, ¿sí? De esa continuidad, sube y se ubica en cerca de ese glomérulo, en la zona yuxtaglomerular precisamente, que es esta zona que vamos a marcar aquí. Bien, muy cerca de esa zona también va a quedar el túbulo contorneado distal y esa área con células muy unidas entre sí o muy conglomeradas que tienen una morfología más o menos cilíndrica con núcleos ovoides de cromatina laxa, son precisamente la mácula densa, las cuales tienen una función de secretar adenosina y también de estar midiendo algunas concentraciones como los iones de sodio sobre todo. Y también regulan por medio de las arteriolas, por supuesto, la circulación intraglomerular. Bien, estas células tienen un núcleo denso que normalmente está en el ápice de la misma célula y mide la concentración del filtrado que hubo anteriormente. ¿Sí? Recordemos que esta es una parte muy cercana que va a estar conectado con los túbulos colectores, o sea, ya no va a haber como tal reabsorción de algunas sustancias, solamente meramente el intercambio de sodio, bueno, de cloruro de sodio con agua. Bien, entonces esto es lo que va a concentrar o no la orina. Y dependiendo de estas estructuras, va a haber o no mayor o menor producción de orina. Bien, entonces estas células se caracterizan por ser agranulares, contrarias a las células anteriores que eran las yuxtaglomerulares, que sí son granulares, por lo tanto no secretan renina sino adenosina y están en contacto íntimo con esas células yuxtaglomerulares porque miren, pues están en esta misma zona precisamente. Entonces es una comunicación directa parácrina precisamente con esas hormonas. Otras células que se encuentran en la zona extraglomerular y muy cercanas precisamente a todas estas que están conformando el aparato yuxtaglomerular
son las células de Polkisen o también células de Lasis. Y estas células de Lasis son unas células semejantes a las células fibroblásticas. ¿A qué me refiero con esto? A que secretan la matriz extracelular. O sea, el tejido conectivo laxo que está en esa situación de extraglomerular e intraglomerular alrededor de los vasos sanguíneos y túbulos, necesitan quien secrete esa sustancia nutritiva, ¿no? Quien les dé la propia nutrición. Entonces, estas células son las que se encuentran en esa zona y realizan como tal la secreción de la matriz extracelular. Fibronectina, colágeno, citocinas, prostaglandinas, fagocitosis, ¿sí? De hecho se menciona como células de tipo macrofágicas, que las que tienen una función pues importante en la inmunidad del riñón. Ahora, estas células también tienen una importantísima función que es la secreción de eritropoyetina. ¿Sí? La eritropoyetina es una hormona que regula la producción de eritrocitos en la médula ósea. Entonces, gracias a la secreción de estas células de Lasis de eritropoyetina, cerca del túbulo contorneado distal, en la zona extraglomerular, se regula la volemia en cuanto a elementos formes, ¿sí? Evidentemente, cuando estas células disfuncionan, hay una caída del número de células de los eritrocitos con enfermedades crónicas. Bien, estas células son muy importantes porque también están en el intervalo de la mácula densa y las arteriolas. O sea, todo este aparato yuxtaglomerular tiene que funcionar adecuadamente y en sincronía para que no haya problemas circulatorios. Y hablamos de problemas trascendentales desde una simple hipertensión hasta una hipertensión crónica complicada, incluso hasta una enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Bien, ahora hemos llegado a la parte final de la porción que produce la orina. ¿Sí? Ahorita no nos vamos a meter en cómo se produce esa orina porque son temas meramente fisiológicos. Escaparíamos de los motivos de esta clase. Entonces, posterior a la zona de los túbulos colectores que van a estar descargando esa orina, que son estos precisamente, recuerdan que habíamos mencionado que tenían una morfología cilíndrica simple, pues aquí no cambian de constitución, siguen teniendo esa misma. Sin embargo, descargan en esta zona, que es la zona cribosa, ¿en dónde? En los cálices menores, ¿sí? Esta estructura es la papila renal, donde tenemos los conductos de Bellini. Esos conductos de Bellini, que digamos que eran las partes terminales de los conductos colectores. Bien, y miren, aquí tenemos ese hermoso epitelio estratificado, multiforme en la última capa, que es el urotelio, o también llamada epitelio de transición. Bien, ¿por qué? Porque miren, de este lado las células de la última capa son aplanadas y de este lado tienen una forma un poco cúbica, pero se menciona en la literatura con dichosos analógicos, como si fueran células en sombrilla, ¿sí? En paraguas. Entonces esas son las células del urotelio. Bien, entonces estas células que están aquí acuminadas conforman como tal los cálices y el epitelio es continuo. Los cálices se conforman de una manera muy sencilla, realmente no tienen mucha complejidad. Este de aquí es la lámina basal y algunas veces podemos encontrar músculo liso debajo de ellas, ¿sí? En dos capas. Incluso de aquí mismo se da la continuidad para el uréter. Y este uréter pues ahorita lo vamos a analizar. Antes de eso tenemos que dejar en claro que la circulación en el riñón es importantísima, ¿sí? Abarca un 25% del volumen total circulante. Entonces imagínense qué cantidad podemos tener en el riñón para realizar este tipo de filtrado glomerular. Entonces realmente es una gran cantidad de sangre y por supuesto es necesaria. Bien, entonces de los 5 litros, imagínense que prácticamente 1 o 2 litros van a estar solamente en los riñones y lo demás en el resto del cuerpo. Así de importante es la circulación renal. Entonces tenemos que en el ilio llegaban esas arterias y venas renales. La arteria se iba internalizando a través de las zonas intercolumnares. ¿Sí? Aquí está la pirámide de Malpighi en la médula y entre esas zonas van conduciéndose los vasos sanguíneos principales. En este caso interlobares, porque recuerden que cada pirámide es un lóbulo. Entonces estas estructuras
sanguíneas que se encuentran entre las pirámides son las arterias interlobares. Posteriormente, estas arterias se bifurcan formando arcos y por eso se llaman arcuatas, ¿sí? Una vez que se bifurcan, esas arcuatas se ramifican muchas veces para formar las interlobulillares. Bien. Y por último, estas interlobulillares sacan sus últimas ramas arteriales para conformar las arteriolas aferentes. Bien. Estas arteriolas van a ingresar al glomérulo. Por su parte, una vez que la sangre ya pasó dentro del glomérulo, esta sigue siendo arterial después del glomérulo. Recuerden que son arteriolas. Entonces sale del glomérulo, ingresa a la médula y ahí es donde esas estructuras arteriales que son eferentes del glomérulo reciben el nombre de vasos rectos, ¿sí? Son famosísimos esos vasos rectos y pueden ser de 15 a 20 vasos rectos en la médula por lobulillo. Entonces realmente son bastantes. Pero recuerden que estos se van confluyendo, no es que sean únicamente de un glomérulo, sino que se van confluyendo. Y esos vasos rectos pues son prácticamente las últimas porciones arteriales que posee el aparato circulatorio dentro del riñón. Bien, y una vez que estas estructuras se bifurcan, bueno, hacen el intercambio de sangre hacia las venas, estas reciben un nombre pues prácticamente del mismo homólogos, ¿sí? Formando el plexo capilar alrededor de la base del asa de Henle, ¿sí? Ese plexo capilar lateral sube hacia las venas principales, o en este caso las venas arcuatas que habíamos tenido, y también recibe una mínima descarga de sangre venosa que se encuentra alrededor del glomérulo, ¿sí? No viene precisamente del glomérulo, pero sí alrededor. Ahora, algunas literaturas mencionan también que ven que teníamos dos tipos de nefronas, las corticales y las yuxtaglomerulares, o yuxtamedulares, perdón. Los glomérulos yuxtamedulares, o sea, nefronas yuxtamedulares, siguen esta vía por medio del plexo capilar del asa de Henle hasta las venas arcuatas. Sin embargo, las que están en la cortical, como sus asas de Henle no llegan hasta el fondo, como mencionábamos, y se quedan en la superficie, se conectan de manera directa al sistema al sistema venoso homólogo de las arterias. Entonces vienen las arterias, los capilares de los glomérulos, después las interlobulillares, que son estas, y luego las arcuatas, ¿sí? Entonces es la misma circulación, solamente que ahí vamos a depender de qué tipo de nefrona estemos ubicando. Si es las superficiales, van directamente a las interlobulillares y a la arcuata. Si es de las yuxtamedulares, hacen basa recta, hacen intercambio, se unen al plexo capilar del asa de Henle, ascienden y otra vez a la arcuata. En realidad todas terminan en la vena arcuata, salvo que pues unas dan una vuelta mayor porque tienen más cantidad de asa de Henle, ¿no? En la médula. Muy bien. Y estos sistemas capilares tienen mucha importancia debido a que estas regiones tienen diferentes propiedades en cuanto a su concentración. Entonces, el primero es el sistema capilar glomerular, el que encontramos prácticamente en la corteza. Esta se dedica solamente a la eliminación de productos de desecho y no tiene la aportación de oxígeno. El segundo es para el intercambio de gases y se encuentra peritubular. Entonces, esas zonas del segundo es el que vamos a encontrar en el rayado medular, ¿sí? Y no el rayado medular que está meramente en la médula. Acuérdense que había un rayado medular en la corteza donde eran las entradas para esas papilas, bueno, para esos cálices, para esas pirámides, ¿bien? Entonces, esas estructuras son muy importantes. Gracias a las arteriolas interlobulillares podemos dividirlas en lóbulos y precisamente esas zonas lobulares son las más delicadas en cuanto a irrigación. ¿Sí? Son las más comprometidas al momento de ver alguna patología. Muy bien.
pasamos con las estructuras que son los uréteres. Estos son conductos tapizados por urotelio. Tienen 3 capas: mucosa, muscular y adventicia. La mucosa está conformada por su lámina propia, que es tejido conectivo laxo, su epitelio transicional o urotelio, inmediatamente una capa de músculo liso. Y esta capa de músculo liso se menciona aquí que tiene una disposición contraria al tubo digestivo. En lugar de ser circular interna y longitudinal externa, es al revés. Entonces tenemos que en la mucosa tenemos el epitelio de transición con un espesor de 4 a 5 células, está plegada como podemos ver y tiene una lámina propia con tejido conectivo laxo. Bien. Luego en la muscular tenemos una longitudinal interna, ya vieron, se intercambiaron las direcciones, y una circular externa. Por otro lado también tenemos fibras longitudinales que pueden estar dispersas en el exterior. Inmediatamente después de eso tenemos una capa de tejido conectivo laxo y un gran paquete vascular que va siguiendo a ese uréter a lo largo de su trayecto por la pared abdominal posterior. Bien. Entonces así es como se ve en la microscopía. Como podemos ver, la luz es como si fuera un asterisco y esta no cambia, porque donde sí va a cambiar es en la uretra. En la uretra tiene prácticamente la misma constitución, las mismas capas, sin embargo la luz cambia según sea mujer o según sea hombre. Bien, y aquí podemos ver las células y la morfología diferente que pueden tener según los espacios que estén utilizando, y estos, a pesar de que se ven rígidos, son muy maleables, ¿sí? Por eso es que cambian de morfología en base a la distensión intraluminal. Miren, aquí podemos ver estas estructuras con el epitelio de transición y aquí las capas musculares. Aquí podemos ver la longitudinal interna, la circular externa y por acá algunas de los fascículos longitudinales más externos. Bien, las 3 capas musculares. Aquí la mucosa, aquí la lámina propia con tejido conectivo laxo. Muy bien. Los uréteres son 2, confluyen en un área posterior de la vejiga, y en la vejiga tenemos la misma continuidad de epitelios. Sin embargo, esta va a tener una morfología variada según la cantidad de orina que tengamos. Sirve para almacenamiento temporal. La membrana mucosa es prácticamente la misma, sin embargo también tenemos un poquito más de tejido conectivo denso y regular en la lámina propia, y donde sí vamos a tener un incremento en cuanto a tejido es en la capa muscular, ¿sí? Aquí se menciona que hay varias capas. Sin embargo, en histología es difícil reconocerlas porque son muy abundantes y en diferentes direcciones. Entonces se pueden diferenciar en la macroscopía. En la microscopía difícilmente podemos ver bien diferenciadas las capas. No es que no se ven, sino que son tan variadas en sus direcciones que es difícil identificar cuál es cuál. Bien. Y por último tenemos una capa serosa. Recordemos que la vejiga está en la pelvis y parte de la vejiga también va a estar en contacto con los intestinos en la parte superior. Entonces esa parte superior está recubierta por peritoneo. Ahí sí podemos encontrar serosa. En la parte ya intrapélvica es meramente una adventicia. Y aquí podemos ver todas estas estructuras son músculos. Es muy prominente de músculo la vejiga. Bien. Entonces aquí vamos a ver que la mucosa de la vejiga tiene un epitelio de transición. No hay muscular de la mucosa como en intestinos, claro que no. Sigue habiendo pliegues. Es resistente a cambios osmóticos. Acuérdense que la orina debe ser más o menos ácida, como de pH de 4 a 5. Entonces debe ser resistente ese epitelio. La muscular de esta, les digo, es muy prominente. Tiene una interna longitudinal, una media circular o también puede ser oblicua y una externa longitudinal. Pero para métodos de este video, pues les digo, es muy difícil establecer dónde empieza una y dónde termina otra, porque la dirección de ambas es muy diversa. ¿Por qué? Porque conforma como tal una estructura como una pelota muy bien ovoidea. Entonces es difícil ubicar todas estas estructuras musculares, ¿sí? Sí se pueden ver, pero no determinar cuál es la capa a comparación de tubo digestivo. El esfínter vesical, también aquí vamos a tener 2. Uno de tejido muscular liso, el cual está compuesto en el músculo del esfínter interno, y el externo lo comprende un músculo esquelético
que es el detrusor de la vejiga. Bien, entonces uno está afuera y el otro está en la capa circular media, ¿sí? Aquí es media, no interna. Por último, tenemos la serosa, donde en la parte inferior es adventicia y es serosa en la superior, cuando está en contacto con el peritoneo. Y aquí lo interesante es que es fibroelástica esta zona, ¿sí? No es como tal tejido conectivo denso y regular nada más, también tiene abundantes fibras de elastina. Y miren, aquí la podemos ver. Esta estructura de acá es la serosa. Aquí podemos ver la gran cantidad de músculo liso que se encuentra y la vasculatura. Todo esto de aquí es tejido conectivo denso y regular con serosa o mesotelio. Bien, y de este lado tenemos la parte superficial, que es la mucosa. Aquí podemos ver el urotelio, la lámina propia de esa mucosa, inmediatamente la muscular. ¿Sí? Y como les mencionaba, esta parte de aquí es la más externa y esta parte de aquí es la más interna. Si se dan cuenta, es muy parecida. Entonces es muy difícil establecer cuáles son las capas que posee la vejiga. Por último, y no menos importante, terminamos con la uretra, la cual solamente transporta orina en el caso de la mujer, y en el hombre también transporta los componentes seminales, ¿sí? Tanto de los que vienen de la próstata como de las vesículas seminales, como el mero espermatozoide de los testículos. Bien, esta mucosa está revestida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado en las zonas donde hay glándulas, como por ejemplo la próstata, y también en zonas aledañas a las glándulas o en las vesículas seminales, ¿sí? Pero en menor medida, en mayor medida en la zona de la próstata, ¿sí? En la uretra prostática precisamente. Y después de estas estructuras tenemos un epitelio de transición ya bien establecido a lo largo de toda la mucosa. Bien, en el caso del pene, por supuesto, en la parte terminal del mismo vamos a encontrar una zona donde el epitelio de transición cambia a uno estratificado plano. Bien, esa es en la zona donde está precisamente el meato urinario. Esa zona se llama fosa navicular y ahí es donde se da el cambio epitelial, ¿sí? Porque esta ya recibe como tal pues todas las funciones relacionadas con la reproducción. Entonces necesita estar un poco más reforzado. Bien, la submucosa corresponde a tejido conectivo laxo y la muscular tiene dos capas igual, longitudinal interna y circular externa, igual que el uréter. El músculo puede ser, ya lo habíamos mencionado, puede ser liso, pero el que regula el esfínter externo voluntario pues es de tipo estriado. ¿Sí? Aquí como tal no hay un esfínter meramente interno, más que el de la vejiga. Bien. Y así es como nosotros lo vamos a poder apreciar. Y miren, esto es lo que les mencionaba. Esta estructura de acá es un epitelio que se relaciona mucho con la uretra esponjosa, o sea, la que está en el pene. Si se dan cuenta, tiene un epitelio plano estratificado, es la zona terminal del pene, en la fosa navicular. Y en algunas zonas podemos encontrar también la inclusión de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que es donde van a tener las descargas glandulares. Bien. Y por otro lado aquí tenemos una zona de la uretra, que pues así es más o menos como luce la femenina, igual que esta, donde podemos ver ese epitelio de pseudoestratificado en zonas, en este caso pseudoestratificado en zonas como la próstata, y en este caso es de la mujer completamente con un epitelio de transición. Aquí podemos ver la lámina propia, las capas musculares e inmediatamente la adventicia. Bien, estamos hablando de uretra, no se les olvide. Muy bien, entonces con estos órganos terminamos el sistema urinario. Evidentemente nos faltó abarcar en este caso las uretras y sus porciones, pero hay que recalcar que estos son parte del sistema reproductor, donde lo abordaremos en las siguientes lecciones. Muy bien, cualquier duda ya saben, me la pueden dejar en el chat de la página y espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Muchas gracias.